Muy buenos días, tardes, noches, depende del lugar en donde me estés sintonizando. Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión. Aquellos que nos siguen por www.radiomanantialdevida.org o por alguna de nuestras redes sociales, las cuales son arroba Radio Manantial de Vida GDL y arroba MPF Chulavista. También si tú nos vas a ver por el canal de YouTube Fe y Poder Chulavista, te doy la más cordial bienvenida en esta transmisión de la serie El otro caso de Job. Y bueno, la sesión pasada estuvimos mirando, entre otras cosas, dos versículos muy interesantes, como lo era Proverbios 3, verso 12, 11 y 12, y miramos también que ahí miramos específicamente acerca de cómo Dios corrige. Miramos que Dios corrige a través de su palabra. Miramos que la palabra castigo en hebreo es musar y hace referencia a consejo, a corregir, esto es cambiar de rumbo, doctrinar, enseñar, instruir, a leccionar. Miramos diferentes situaciones, como por ejemplo que Job no era un hombre de fe. Job no tenía fe en Dios. ¿Qué es lo que tenía Job? Un conocimiento generalizado, un conocimiento, se puede decir global, de lo que otros habían escuchado, de lo que otros habían dicho. Él había escuchado y él empezó a creer en base a eso, pero no lo conocía, no tenía fe. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te pones a revisar Hebreos capítulo 11, donde habla acerca de los héroes de la fe, en ningún momento hace referencia de Job. En ningún momento vas a encontrar algo acerca de Job. Miramos también Santiago 1:13, que dice que Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Dice que de modo que si alguno es tentado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie ni puede ser tentado por el mal. Miramos que cuando Satanás se presentó ante Dios fue porque él tenía inmunidad, porque tenía la autoridad, el control, la administración de la tierra, la cual el ser humano se le había entregado al desobedecer a Dios. Y miramos también que Dios en ningún momento ofreció en bandeja de plata a Job, sino que él solamente confirmó lo que Satanás ya tenía en sus manos, esto era las posesiones y la salud de Job. Miramos también que Dios no roba, no mata a nadie. Miramos específicamente el capítulo 10, verso 10 de Juan, que dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y hoy vamos a ver que Job, nuestro amigo Job, cuando empezó a dar las expresiones como Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito, y acaso recibiremos el bien y no el mal de Dios, eso solamente lo habló Job cuando estaba en shock, un shock mental, un shock nervioso por todas las catástrofes que en los versos 16 dice que le llegaron. Por ejemplo, en el verso 16 de Job dice que un rayo o fuego cayó sobre su ganado, sobre sus pastores y los mató. Podemos pensar, de acuerdo a nuestra actualidad, que era una tormenta eléctrica. Podemos imaginar que esa tormenta fue atraída por las personas y mató a esas personas. Pero vamos a mirar realmente qué pasó ahí. Y en los versículos 18 y 19 del capítulo 1 dice que un viento fuerte, un torbellino, un tornado o un huracán, una tormenta mató a sus hijos. Y miramos que Job dijo que Dios le quitó todo. Vamos a analizar si realmente Dios mató a sus hijos, si Dios mató a sus siervos, a sus empleados, o permitió Dios que le robaran su ganado. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15,
capítulo 15, verso 21 al 26. Primera de Corintios 15, 21 y 26. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿en quién? En Adán. Y hace énfasis, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vuelvo a repetir lo que ya he dicho en sesiones pasadas. Dios no tiene en su nómina a la muerte. Dios no tiene sicarios, Dios no se maneja con sicarios de que, ¿sabes qué, hijo? Tú te estás portando mal, tú dejaste de ir a la congregación, dejaste de diezmar, dejaste de leer la Biblia o ya no oras como antes, pues entonces te voy a enviar a la muerte para que te dé un escarmiento. Dios no tiene cártel. Dios no es ningún mafioso. Dice aquí que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Pablo está definiendo a la muerte como enemigo de Jesús, de Dios mismo. Mira lo que dice Hebreos 2:14, vamos ahí. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Date cuenta que Pablo está describiendo lo que Jesús vino a hacer. Tenía el imperio de la muerte Satanás. Si Dios realmente quitara la vida cuando Él quiere, si Dios se llevara a las personas cuando las necesita, como ese pensamiento tradicional que dice, es que Dios se lo quiso llevar, o cuando Dios quiera llevarme. Bueno, este pasaje dijera de la siguiente manera. Nosotros somos, bueno, en otra traducción, la había cambiado de traducción, dice así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a Dios. Pero no dice así. Y vuelvo a reiterar, lo voy a leer en otra traducción de la Escritura. Nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podría morir para vencer al diablo, no al Padre, no a Dios Padre, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Verso 15. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Es claro este pasaje. Dice que el diablo tenía el control de la muerte. Por lo tanto, queda echado por tierra ese mito, esa blasfemia de que Dios mató a los hijos de Job, que Dios mató a los trabajadores de Job, porque Dios no es ningún homicida. Vamos a ver qué sucedió en el viento fuerte. Vamos a ver quién estaba detrás, o si Dios estaba detrás del fuego que cayó del cielo. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 y 12. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 11 y 12. Esta es la historia del profeta Elías, que después de que había tenido una gran victoria, se acobardó y se fue y se encerró en una cueva cuando escuchó que la reina Jezabel lo quería matar.
y está llorándole a Dios, y Dios en el verso 9 dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí pasaba Jehová, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Podemos entender aquí que estaba un huracán o un tornado. Un tornado. Imagínatelo, podemos ponerle un tornado de clase 5, un F5. Pero dice que Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿De qué está hablando esto? De que Elías vio que se levantó un tornado, se levantó un terremoto, se levantó un incendio forestal, pero Dios no tenía nada que ver con eso. Dice que después de todo esto, un silbo apacible, una tranquilidad, una paz, y que entonces dentro de esa paz vino el llamado, vino la voz de Dios. Dios no estaba en ningún viento destructor, ni en el terremoto que Elías vio. Por lo tanto, Dios no estaba en la tormenta, en el tornado que mató a los hijos de Job. Dios no estaba en la tormenta eléctrica, en el fuego que descendió y mató a los empleados de Job. Dios no manda las catástrofes naturales. Te lo voy a demostrar. Vamos a a Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19 al 21. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 19, 20 y 21. Respondiendo Jesús entonces y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No se refiere a de que, bueno, a ti quiero darte vida y a ti no, no. Está diciendo a quien ama, a quien el Padre ama. Y la Escritura dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad en general, que envió a su Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre, Dios, amó a toda la humanidad, por eso envió a Jesús. La diferencia está en que algunos creen y otros no. Mira lo que dice también aquí en Juan, pero el capítulo 9, verso 4. Dice así, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El capítulo 8, verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído
cerca de vuestro Padre. Y vamos a mirar Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 23. Este pasaje es muy conocido porque miramos que Jesús estaba dormido en una barca mientras había una tormenta. Verso 23 dice, vamos a leer hasta el 27, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Número 1. Una tormenta, una tempestad en el mar. Bueno, ya hemos mirado ciertas imágenes de tormentas, tempestades, pero a lo que se refiere aquí era un tsunami, era un seismos, un terremoto dentro del mar, que era un tsunami. Y dice la escritura que era tan grande que cubrían la barca. Si Dios enviara las catástrofes naturales como inundaciones, tormentas, tsunamis, terremotos, incendios forestales, ¿por qué entonces Jesús actuó en contra de la voluntad del Padre? ¿Por qué se le opondría al Padre? Ya miramos que todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque el Padre le enseñó lo que él hacía. Por consecuencia Jesús lo hacía y aún cosas mayores. Ya te voy a volver a repetir los versículos. Juan 5, 19 al 21, Juan 9, 4 y Juan 8, 38, por citarte algunos. Entonces, aquí en el verso 26, si Dios Padre enviara las catástrofes, ¿por qué Jesús se puso en contra de la voluntad del Padre? ¿Qué tal podemos pensar? ¿Qué tal si el Padre quería ahogar a los discípulos, quería llevárselos? Y Jesús se le opuso. Es algo absurdo, porque Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Y dice en la Escritura, verso 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Te voy a leer este versículo. En otra traducción dice, Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Dios no envía las catástrofes naturales. De lo contrario, aquí se le hubiera puesto de rebelde al mismo Padre. Entonces, ¿quién manipula los elementos? ¿Quién manipula los vientos? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe del poder, el príncipe que controla, que se mueve en los aires. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quieres verlo en otra traducción? Te lo leo. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. ¿Quién es el que domina entonces los aires, que provoca tornados, que provoca tsunamis? ¿Quién? Muy sencillo, Satanás.
es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Dios le dio a Job muchas cosas, riquezas, pero el diablo le quitó todo sin que Dios tuviera algo que ver. Dios no se llevó a los hijos de Job. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Por qué Job empezó a pasar, a sufrir catástrofes? Se quedó en la ruina, se quedó sin hijos, sin esposa. Bueno, lo que pasa es de que Job rompió el cerco de protección que había alrededor de él. Vamos a ver Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10, verso 8. Eclesiastés capítulo 10, verso 8 dice: El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Otra traducción: si haces hoyos puedes caerte en ellos. Si partes en dos un muro puede morderte una serpiente. ¿Y a qué se refiere la serpiente? Ay, pastor, ha de ser una metáfora sobre las situaciones que pasamos en la vida. No, no te compliques. Vamos a Apocalipsis 20, capítulo 1 y 2. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 y verso 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. Por lo tanto, en base a esta revelación o a este verso que acabamos de ver, Eclesiastés 18 te está diciendo: el que hace hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá Satanás, le herirá Satanás. Cuando Job empezó a hablar tonterías, cuando empezó a decir que Dios le había quitado todo, empezó a abrir su vallado, a abrirle un boquete a esa protección, y Satanás pudo herirlo. Miramos entonces que Job no fue probado por Dios, no fue tentado por Dios, o que Dios no le envió, o que Dios le envió las situaciones. Vuelvo a repetirte, Santiago 1:13. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses también. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sé que os hubiese tentado el tentador, y que vuestro trabajo resultase en vano. Y Lucas, vamos a ver, el Evangelio de Lucas, el doctor. Lucas capítulo 4, verso 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por Dios. ¿Así dice? No, es claro, y dice por 40 días, y era tentado por el diablo. ¿Quién es el tentador entonces? El diablo, Satanás. Dios no tentó a Jesús, fue el diablo. Dios no probó, no tentó a Job, porque Dios no prueba a nadie. Dios permite lo que tú permites. ¿Cómo es esto? Vamos a ver Mateo capítulo 18, verso 18. De cierto os digo que todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Que tú vas a tener un respaldo en el mundo espiritual que se va a reflejar en la tierra con lo que tú hablas. Si tú dices, me voy a enfermar, te vas a enfermar. Dios no se va a oponer a lo que tú decidas. Ay, es que ya me cansé, ya me quiero morir. Bueno, Dios no te va a matar. Tú estás abriendo
un espacio en tu cerco de protección para que Satanás, el homicida, Jesús dijo que el homicida desde el principio fue el diablo, es el diablo, y tú le estás dando oportunidad. ¿Y Dios por qué lo permite? Porque tú lo permites. Dios no tenía el control de las cosas de Job y no ha tenido el control cuando tú has pasado pruebas o dificultades. Esa frase de que no, es que Dios tiene todo en control. No, hermano, no, hermana, no, amigo, amiga que me estás viendo, me estás escuchando. Eso es una mentira. El control lo tienes tú con tus palabras. Vamos a ver Lucas capítulo 4, verso 6. Dijo el diablo, y le dijo el diablo, le está hablando a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Satanás había mantenido una autoridad sobre las circunstancias, sobre la tierra. Es por eso que cuando Dios le pregunta ¿de dónde viene Satanás?, él contesta de rodear la tierra y de andar por ella. Porque él tenía el control, porque a él le fue dada. ¿Quién se le entregó? Adán y Eva, el ser humano, cuando decidieron desobedecer a Dios. Ya lo miramos en una de las sesiones pasadas. El diablo es el que ha controlado todo esto. Pero ¿qué pasa en ese periodo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el periodo de prueba? Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8:28. La traducción Reina Valera dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y muchos me han dicho, ve pastor, para a mí que estoy en Cristo, todo me ayuda para bien. Entonces el cáncer me está ayudando a bien para acercarme a Dios. Déjame recordarte un pequeño detalle que lo mencionamos en la primera sesión, que la Biblia no fue escrita en español y que por la traducción se cambiaron palabras. ¿Por qué? Porque los escribas, mientras estaban dictando la palabra, por ejemplo, Martín Lutero, que tradujo la Biblia del original al alemán, él tenía a alguien que escribía mientras él leía la palabra. Y a veces el escritor entendía una palabra mal y así la escribía. También por el idioma, depende del idioma, lo enriquecido que está en definiciones, sinónimos, le cambiaban la referencia o palabra, o le añadían, inclusive, de acuerdo a intereses políticos y religiosos. En la original, en una de las versiones, no se menciona la palabra cosas, porque no viene en el original. La palabra cosas en la escritura original no viene. Vuelvo a repetirte, en algunas traducciones por el criterio del traductor se utilizó. Esto se refiere, ¿a qué se refiere entonces? Tengo aquí una traducción que dice, la West Corihor dice, hemos sabido que a los que aman a Dios, Él obra juntamente con ellos hacia lo bueno, según el propósito a que fueron llamados. ¿Qué te está diciendo esta traducción? Que dentro de la prueba Dios te acompaña, Dios está contigo, Dios ha obrado para bien contigo, dándote la solución al problema. Yo lo he pensado, lo he analizado esto, y qué ilógico, qué absurdo sería que se te da una prueba para que sufras y de todas maneras te va a dar la salida porque eso te va a ayudar a salir adelante.
Entonces, ¿qué clase de amor es el que se está mostrando, se está hablando de Dios? Porque te hace sufrir y de todas maneras te va a ayudar. Qué sanguinario es pensar, qué cruel es pensar que Dios mandó a Jesús a que fuera linchado públicamente, como dice Isaías 53, 4 y 5, al quedar completamente desfigurado, para llevar toda enfermedad, para llevar todo dolor, y que por su herida fueras curado, fueras curada, pero de todas maneras al Padre le va a importar poco y te va a mandar un cáncer a pesar de que Jesús ya pagó, por simple y sencillamente porque quiere, porque Él sabe por qué hace las cosas. Es algo absurdo. La escritura original no contiene la palabra cosas. Dios te ayuda en todo para bien, pero Él te ayuda a través de la palabra, porque el Espíritu Santo te revela y te enseña qué hacer. Pero por eso tú necesitas, es tu obligación, comprobar la escritura. Vamos a regresar a Job capítulo 2. Job capítulo 2 verso 1 al 8. Aquí miramos que Job fue herido con una enfermedad, pero la Biblia es clara, hermano, hermana, amigo, amiga. Dice que Satanás le hirió. Y en ningún momento dice que Dios extendió su mano, su dedo, e hirió a Job. Dice que Satanás salió e hirió a Job. Dios no permitió nada. Mira, vamos a ver Mateo 8. Mateo capítulo 8, verso 14 y 15. Mateo capítulo 8, verso 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Lucas, sabemos que Lucas, el escritor del Evangelio, era doctor. Y para que un doctor dé un diagnóstico es porque tiene conocimiento de la situación. Y Lucas menciona este suceso como una gran fiebre, una gran fiebre. Y nuevamente dice que Jesús se levantó y le sanó, no la mató de la fiebre, la sanó. Jesús sanó esta enfermedad. Si Dios te mandara las enfermedades, ¿para qué vas al médico? Explícame. ¿Para qué vas al médico? ¿Para qué te sometes a la quimioterapia? ¿Para qué vas a rehabilitación? ¿Para qué te tomas el antibiótico cuando tienes una infección estomacal en las vías respiratorias? Y quiero aclarar un punto, no estoy en contra de que tú asistas al médico, va dependiendo de tu fe, porque Dios usa la medicina para sanar. Si tú no tienes una fe totalmente en la palabra de Dios, Dios usa la medicina para sanarte. Pero si tú crees que Dios te envía las enfermedades, entonces ¿para qué pierdes tu tiempo yendo en contra de la voluntad de Dios, siendo un rebelde, una rebelde, y vas al médico a ser curado? Si Dios te prueba con enfermedades o Él las permite, si tú vas al doctor te estás oponiendo a la voluntad de Dios. Y entonces definitivamente olvídate del sacrificio que Jesús hizo por ti, porque no tiene sentido. Arranca de tu Biblia Isaías 53, 4 y 5. Táchala. Tacha la parte que dice, pues por sus heridas fuimos curados. Date cuenta que el decir que Dios manda las enfermedades es ir en contra del Dios mismo, es blasfemar en contra de Dios. Es culpar a Dios de algo, es mentir. Es tomar el nombre de Dios en vano.
porque la palabra herida en griego es jaburá, habla de golpe, de hinchazón, de llaga, y viene de la palabra jabar, que es pacto. ¿Y a qué se refiere? Dice la Escritura que había una separación entre Dios y el hombre, y Dios por medio de Jesús hizo un pacto para poder sanarnos, no para dañarnos. A Jesús lo herían y él llevó todo dolor para que tú ya no fueras con ese dolor en la vida. Dice la palabra, vamos a ver Isaías 53, 4 y 5. Isaías 53, verso 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su jaburá nosotros fuimos curados, por su pacto, por la unión que Dios hizo. Por medio de Jesús fuimos curados. Por lo tanto, Dios no envía las enfermedades, Dios no te prueba con enfermedades, porque Él envió a Jesús a quitarlas, no a imponerlas. Dios no prueba a nadie con enfermedades. Juan, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Job vivió todo esto porque vivió conforme al conocimiento errado o mínimo que tenía de Dios. Porque Jesús vino a mostrar cómo es Dios. La gracia es un regalo, la gracia es lo que Jesús hizo por ti, el sacrificio que Jesús hizo por ti, sin pedirte nada a cambio más que creer. La gracia no es un permiso para que tú hagas lo que se te pegue en gana. Dijo Pablo, ¿pecaremos porque estamos bajo la gracia? De ninguna manera, dice. Gracia, grábatelo bien, cuando tú escuches gracia de Dios es el sacrificio que Jesús hizo por ti, el linchamiento público al que se sometió para librarte de la enfermedad, para librarte de la pobreza, porque dice la Escritura que Jesús siendo rico se hizo pobre, no siendo pobre se hizo más pobre, para que tú fueras enriquecido por su pobreza. Siendo rico se hizo pobre. Jesús se sacrificó por ti muriendo físicamente para que tú no mueras a corta vida. Jesús bajó a los infiernos a sufrir por ti, a ocupar tu lugar en la condenación, a pagar, a llevar tus pecados ahí abajo, como dice Malaquías 7. Como Jesús mismo lo dijo, que él, como el profeta Jonás iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, para que tú ya no descendieras allá. Eso es la gracia. Eso es la gracia, lo que Jesús hizo por ti. Y eso Jesús vino a ofrecerte. Job no lo conocía. Job no lo conocía. Por eso tuvo esa situación. Jesús cumplió con esto, cumplió la ley y te mostró cómo es Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45 versos 6 y 7. Isaías 45 verso 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas,
que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, Jehová el Creador. Pastor, ya ve, se acaba de amarrar solito, ya se tropezó, solito bajó al agua como los patos, porque acaba de decir que Jehová crea las tinieblas y la adversidad. Bueno, vamos a analizar a qué se refiere la palabra crear. Porque recuerda que no estamos estudiando la palabra, no la estamos tomando como un libro de historietas o de cuentos, sino la estamos profundizando para sacar la verdad de Dios. La palabra crear que aparece en Isaías es una palabra hebrea que es bará, que significa atravesar, desmontar, cortar. Compruébalo. Usa tu diccionario, amigo, hermano, amiga, hermano, hermana. Deja de comerte todo lo que escuchas. Deja de creer todo lo que tu líder dice. Y compruébalo para que puedas ver la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pídele al Espíritu Santo que te dé testimonio de lo que yo te estoy diciendo. E indaga las Escrituras. Agarra un diccionario del hebreo al español, del griego al español, y analiza estas palabras. La palabra bará, que define la palabra creó de Isaías 45:7, se refiere a atravesar, desmontar, cortar. Por lo tanto, este pasaje, de acuerdo al original, dice que formo la luz y atravieso las tinieblas, desmonto las tinieblas, corto las tinieblas, que hago la paz y atravieso, desmonto, corto la adversidad. Muy distinto a creer que Dios fabrica las tinieblas, ¿verdad? Y recordamos ese pasaje que dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, Dios con el diablo. Dios hace las cosas, Dios es hacedor, el diablo trastorna. Dios nos libró de la potestad del diablo y nos trasladó al reino de Dios. Dios nos trasladó al reino de luz. Jesús dijo que habrá dificultades en el mundo. Mira lo que dice Juan 16:33. Una persona en una ocasión me dijo, es que tú estás enseñando que vamos a vivir sin pruebas. Y eso es una mentira. Le dije, tienes toda la razón, eso es una mentira. No, no vamos a vivir sin pruebas. Porque el tentador va a estar como cuchillito de palo. Esta es una expresión acá en México. Y se refiere a de que un cuchillo, tú sabes, pasa sobre algo y corta. Pero si es de madera o no tiene filo, estás tallando, 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 hasta que daña. Satanás, ese es su trabajo, estar dañando, insistiendo, insistiendo. Mira lo que dice aquí, Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y a qué se refiere esto? Como ya te lo dije, la gracia de Dios es el sacrificio que Jesús hizo por ti. Por lo tanto, cuando aquí dice, yo he vencido al mundo, confía en que en mi sacrificio, toma la gracia, toma el regalo de salvación integral que Jesús te ha dado. Y confía en Él porque esa es tu victoria. Dice la palabra, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesucristo, tu confianza en lo que Jesús hizo por ti, y en base a eso tú vas a vencer las pruebas. No vas a vivir sin pruebas, no te estoy ofreciendo una vida en color de rosa, toda llena de paz, sin problema, donde todos nos vamos a agarrar en una rueda y cantar. No. Eso va a suceder cuando estemos en el cielo.
porque no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber problemas. Pero aquí en la tierra vas a tener dificultades. La diferencia está de cómo las tomas. Con la gracia de Dios, con tu fe en Jesucristo en lo que Él hizo por ti, o con la creencia de que Dios te está probando. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Para qué te trasladó Dios al reino de su amado Hijo? ¿Para qué te trasladó? ¿Para que disfrutes de la vida? ¿Para que hagas lo que se te pegue en gana por la gracia de Jesucristo? Vamos a mirar, mira Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 verso 23. Antes de este pasaje vamos a ver Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A qué te llamó, a qué te trasladó según Colosenses 1:13 al reino de su amado Hijo? Para que anuncies sus virtudes. Pero necesitas conocerle, porque si tú me hablas que una virtud de Dios es matar a la gente, no, pues sabes que quédate con tu Dios. Prefiero seguir mi camino. Si tú me hablas de que Dios me va a formar, me va a forjar, tiene un propósito para mí, pero dentro de ese propósito me va a matar a mi familia o me va a dejar en la pobreza extrema, hombre, pues esa virtud yo no la quiero. No quiero conocer nada de ese Dios. Es por eso que hay tanto ateo. Pero una virtud de Dios es que Dios es bueno, es que Dios te libró de la enfermedad, porque por su herida tú ya fuiste curado. Es de que Dios ha venido a dar vida y a darla en abundancia, de que Dios te hizo rico, te quitó la pobreza, porque Él siendo rico se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Esas son las virtudes de Dios. Esas son las virtudes. Y regresando a Marcos 4, 23 y 24 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís, os serás medido, y aún se nos añadirá a vosotros los que oís. ¿De qué está hablando? De que prestes atención en lo que escuchas. Mira lo que oyes, analízalo. No nomás que te entre y te salga por el otro oído, o que te entre y lo aceptes por aceptarlo. Analízalo. Porque tú vas a tener fruto de lo que oyes, porque la semilla está siendo sembrada en tu corazón. Y hay algo muy irracional aquí, muy impresionante de los hijos de Dios, que prefieren creerle a un hombre llamado Job que no conocía a Dios, pero no le creen a Jesús, el mismo Hijo de Dios, aquel que en Juan 1:1 dice que estaba en un principio con el Padre y con el Espíritu Santo, creando la tierra, formando la tierra. No le creen, pero le creen a Job, que dice, es que Dios quitó, Dios me dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. ¿Acaso recibiremos el bien y no el mal? Pero no le pueden creer a Jesús, que dice que Él da vida y la da en abundancia, y que el diablo es el homicida desde el principio. Eso no lo quieren creer. Eso es algo ilógico. Es que yo amo a Dios, yo creo su palabra. Entonces, ¿por qué no crees que Jesús te vino a salvar? ¿Por qué no crees que Él vino a darte vida y a darte abundancia? Bueno, por esta sesión damos por terminado este tiempo.
quiero invitarte a que nos escuches, a que nos sigas en la próxima sesión, la número 4 del otro caso de Job, porque es cuando vamos a empezar a mirar realmente la conducta verdadera de Job. Porque como te dije en un momento, normalmente te enseñan los primeros capítulos, el sufrimiento de Job, pero no te hablan a partir de cuando Dios confronta a Job por lo que habla. Nunca te lo van a hablar, y si te lo van a hablar, te lo van a hablar distorsionado. Pero aquí, gracias a Dios que nosotros hemos sido llamados a hablar la palabra y no a engañarte. Entonces, te esperamos la próxima sesión aquí en esta serie, el otro caso de Job. Si tú me estás escuchando por www.radiomanantialdevida.org o por @Radio Manantial de Vida GDL o @MPF Chulavista, o nos miras por Fe y Poder Chulavista en YouTube, te declaro bendición, te declaro que la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón, el Espíritu Santo te da la revelación y te da el testimonio que necesitas para conocer la verdad de Dios. Te declaro una vida llena de la manifestación del poder de Dios en ti y te invito a que nos sintonices en la próxima sesión. Dios te bendice, te dio la enseñanza el pastor Samuel Camacho desde Guadalajara, Jalisco, México. Dios te bendice.